Hablamos sobre la neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad de resiliencia, porque hay un mundo emocional detrás de la palabra también neuroplasticidad. ¿Cómo podríamos promover esto de quizás exponernos a practicar? En el fondo se trabaja cuando hacemos algo y lo repetimos y le vamos enseñando un poco al cerebro a generar nuevas vías para hacer esa tarea, ¿no es cierto? Mental o física. Y funciona un poco como el entrenamiento de un músculo, ¿no es cierto?, en que va creciendo en la medida que hacemos, por ejemplo, pesas, gimnasio. Las vías se van fortaleciendo de esa misma manera cuando generamos esa tarea de forma repetida. Esto de Thich Nhat Hanh, que habla un poco de qué es lo que queremos cultivar, que finalmente un poco transmite la idea de que aquello que hacemos de manera repetida es lo que cultivamos. Por ejemplo, si de manera repetida ponemos la intención y somos más amables y menos críticos, vamos a después con mayor facilidad ser más amables y menos críticos, y al revés, si constantemente nos estamos quejando, lo que vamos cultivando es la queja y eso se va instalando en nuestra manera de ser y actuar y de hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquello que queremos cultivar, yo creo que es bueno parar un poco, darse cuenta y elegir qué queremos cultivar, ¿no es cierto? Quiero cultivar ser más amable, estar más presente, porque entonces tengo que empezar a practicar eso de manera más repetida. Y cada vez deberá ser un poco más fácil. Un temazo, como aprender un poco a tratarse más cariñosamente. Como la pregunta que siempre dice, ¿cómo te trataría si fuese tu mejor amigo? Tu mejor amigo. Cuando hablamos de compasión, solemos automáticamente asociarlo con lástima y autoindulgencia. ¿Qué pasaría si nos damos la oportunidad de tratarnos como si fuésemos nuestro mejor amigo o amiga? Aquí, sin cursilería ni filtro, vamos a dialogar y a indagar con expertos, amigos, conocidos sobre el autocuidado y el liderazgo personal. Porque estoy segura que hay maneras más amables de autogestionar la caótica, automática, premeditada y a veces conflictiva manera de actuar ante los desafíos de la vida. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Una vez más estamos aquí en Compasivamente y no puedo evitar ilusionarme, alegrarme de las grandes conversaciones que salen de estos 2 episodios que tenemos preparados para la segunda temporada de Compasivamente. También es un espacio que para mí es significativo de cierre, con lo cual tengo invitados significativos. Todos han sido significativos, vamos, pero hay unos con los que me he vinculado más porque mi proceso de aprendizaje de la compasión pues nació acompañada de una invitada como la de hoy. Antes de empezar el episodio, quiero dar las gracias a la producción, a Kira, a Jeremy, a Richard, que lo están haciendo increíble. Gracias por acompañarme en este viaje. Y también quiero invitar a quienes nos están viendo a que nos tomemos una respiración. Incluso a mi invitada, que todavía no he presentado, la quiero invitar a que hagamos una respiración para afinar el oído, la atención, la presencia. Si usted va conduciendo, por favor, no se le ocurra cerrar los ojos, pero sí, conéctese con la respiración. Inhalamos. Y exhalamos. Una inhalación más. Y una tercera respiración de limpieza. Y ahora sí, que ya estamos en esta presencia que nos evoca el diálogo y el encuentro, voy a presentarles a mi invitada de hoy, que me tiene mucho cariño, es mi gran amiga, Constanza Montenegro. Médico fisiatra, especialista en rehabilitación, movimiento y funcionalidad, pero sobre todo una profesional que ha decidido mirar el dolor no solo como un síntoma, sino como una puerta. Constanza nos invita a repensar el cuerpo, no como una máquina que hay que reparar, sino como un territorio vivo, sensible y lleno de historias.
Su enfoque integra la medicina con la escucha, la empatía y la confianza en los procesos de cada persona. Gracias, Constanza Coni, por querer mi amiga, por estar aquí en Compasivamente. Bienvenida a esta conversación. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Feliz de estar aquí en tu proyecto, un proyecto tan lindo, tan inspirador para mí, y contenta de poder compartir esta entrevista y este momento. Nosotros llegamos aquí a Compasivamente y un poquito para dar contexto, estudiamos juntas, hicimos el diplomado de Mindfulness Relacional y luego nos fuimos a hacer el magíster. Y yo me acuerdo muchísimo de ti, porque bueno, tú vienes del área de la ciencia, tú vienes de todo lo que es empírico, de todo lo que es medible, y traías preguntas a la clase que yo decía, qué interesante, cómo tú incluso te permitías observar las experiencias que estamos viviendo de aprendizaje dentro del magíster desde otro lugar. Y siempre decía, ¿por qué la ciencia está bien, nos da resultados, pero por qué hacemos que la experiencia sea reduccionista en cuanto al número, ¿no? Y me pareció interesante que lo trajeras a la conversación porque venía de ti, que venías de la ciencia, de hacer investigación. Entonces, era un pensamiento crítico de ti misma que lo compartíamos y lo conversábamos en clase. Hoy día que ya, bueno, nos graduamos, gracias a Dios, ya terminamos el magíster. Ha habido un recorrido interesante. ¿Cómo sentiste tú que viviste todo en relación al mindfulness y la compasión? ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes que tuviste? Bueno, ha sido un recorrido súper bonito, oxigenante, nutritivo para mí. Un recorrido que partió súper conectada desde la experiencia personal, desde mi necesidad personal de reencuentro conmigo, con mi experiencia, con mi capacidad de estar presente en el momento, y que también tenía un poco esta mirada de decir, bueno, ¿cómo llevo esto a lo que yo hago habitualmente, a lo que venía haciendo hace muchos años? Y con un interés de poder conectar esas dos cosas. Esa fue mi motivación de seguir con el magíster también. Y contenta de haberlo hecho. Siento que hay un recorrido que me ha permitido a mí crecer como persona, conocer personas súper interesantes, valiosas, aprender cosas que parecen súper simples, pero que en el día a día desaparecen si no les ponemos atención. Mantenerme conectada también, María, ha sido un ejercicio para mí el aprender de esto, el estudiar y el ahora estar trabajando en una línea que conecta con mindfulness y compasión. Ha sido una estrategia para mí también de mantener un cable a tierra, de mantenerme sintonizada con este tema, de estar atenta a que todo lo que hay que hacer, el ajetreo, la agenda, no me lleve un poco por este piloto automático del hacer. Y eso ha sido, para mí, yo creo, lo más valioso, aprender un poco a hacer el ejercicio de estar presente, de tratar de cuando me voy un poco, me voy hacia adelante o hacia atrás, entrenar un poco esa capacidad de darme cuenta y elegir volver a estar lo más presente y conectada en la experiencia. Eso ha sido valioso en términos familiares, para compartir con mis hijos, con mi esposo, con mis cercanos, mis amigos, y ha sido valioso también en el desarrollo del área laboral, como para traer un poco esto al quehacer de una medicina más consciente, de una medicina más conectada, más sensible, creo yo también, a lo que ocurre en la experiencia. ¿Cuáles son los lugares más críticos del área de la medicina, o sea, de la práctica de la medicina, que encuentras que obviamente a ti te generó se pueden hacer las cosas diferentes? Ahora, ¿cómo se puede hacer diferente? Nos llevó a formarnos, ¿no? ¿Qué era lo que tú veías que no funcionaba en la forma, en la práctica? O sea, más que ver algo que no funcionara, yo
sentí la necesidad de buscar algún camino, una ruta que a mí me permitiera un poco volver a lo que me hacía más sentido, a, a conectar con lo humano. Siento que te puedo hablar un poco de mi experiencia. Yo siempre me he sentido muy conectada con mis pacientes, con lo que ocurre en la relación. Eh, Sin embargo, muchas veces me pasaba que uno tiene muchas cosas en la cabeza, estás con muchos frentes, quieres resolver muchas cosas y esto ha sido una herramienta que yo creo que a mí me ha permitido un poco aquietar la mente, el ritmo para poder estar más disponible. Eh, Creo la medicina, como práctica de la medicina, tiene tantas maneras de desarrollarse como personas que la practican. Yo creo que el elemento vocacional está presente en la mayoría de las personas que la practican. Sin embargo, muchas veces estamos súper exigidos por cumplir con un tiempo, por cumplir con ciertas demandas del sistema y a veces eso también nos pasa un poco la cuenta en el ritmo, en la conexión que logramos tener, en, en el ajetreo mental. Y yo creo que mindfulness, el ejercicio de estar en el momento presente y la compasión, son elementos que de alguna manera, y también ya está como bastante desarrollado en el área de las ciencias de la educación en salud, nos permiten generar habilidades o trabajar habilidades de mayor presencia, de mayor empatía, de mayor conexión. ¿De qué forma piensas que puede aliviar la empatía y la conexión? Y claro, para nosotros es casi que obvio, ¿no? O sea, entendemos de el lenguaje, empatía, emociones, sentir, presencia, atención, respiración, pero para quienes apenas se están involucrando con este lenguaje, desde tu perspectiva, ¿qué piensas de qué forma nos puede mejorar? No solo a nosotros, sino en lo relacional. En este caso tuyo con tus pacientes, por ejemplo. O sea, mira, como el aspecto relacional en el quehacer médico tiene múltiples vías, o sea, hay una gran cantidad de relaciones en las que uno está involucrado. Está la relación, obviamente, con tu paciente, con la familia, con tus pares, con tus colegas, con el resto del equipo, con los estudiantes cuando toca hacer docencia. eh, y efectivamente, el aspecto relacional, cuando hay más habilidades de atención plena, de presencia, permite un encuentro, creo yo, que es más profundo, eh, que logra conectar de una manera más directa, de repente más simple, de estar ahí con tu mente en lo que ocurre, en lo que puedes captar de las necesidades, de las preocupaciones. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estaba hablando con un amigo que es otorrinolaringólogo y me contaba que de repente llegaba un paciente a su consulta y llegaba sin nada. O sea, llegaba con una dolencia, pero casi que los 20 minutos conversaron y la persona salía perfecto. O sea, si venía con un dolor de oído, se iba como que, no, ya no me pasa nada, ya se me pasó. Dice, qué interesante porque hay médicos que se están atreviendo a abordar los casos terapéuticos desde otro lugar. Entonces, por eso te lo preguntaba, o sea, ¿qué te dicen los resultados de interacción con los pacientes? Bueno, aparte de lo que nos dice la ciencia, ¿no? De cuáles son los aportes. Y en otro caso, tú eres profe hoy día. ¿Qué te dicen los estudiantes cuando abordan estos temas que no era lo común que se podía traer a la escuela de medicina? Mira, la relación médico-paciente está estudiado que tiene un efecto súper potente en los resultados y en la adherencia. Y efectivamente,
la posibilidad de generar una buena relación médico-paciente mejora con la implementación de estas habilidades. En términos de lo que ocurre en la atención, pasa mucho que estamos súper especializados y subespecializados y a veces ocurre que por tiempo o por nivel de especialización nos ocupamos más del síntoma, sin embargo detrás del síntoma hay una vida, una historia, un dolor, ¿no es cierto? Y a veces podemos atenderlo, a veces no tanto. Sin embargo, yo creo que es súper importante la experiencia de uno como paciente, sentirte visto, sentirte escuchado, sentirte acogido. Y eso tiene un efecto en la relación terapéutica y tiene un efecto en la persona, como dices tú, sentir que sales mejor. Y para los estudiantes me ha tocado ver que los estudiantes de medicina conectan mucho con la sensibilidad de preocuparse por la persona, por todo lo que hay detrás, ya no solo por la ciencia más biomédica, sino por todo lo que hay detrás en términos de historia, vivencias, emociones, contexto cultural, etcétera. Y luego en lo personal, ¿no? Que has dicho, me ha cambiado la vida a nivel profesional y a nivel personal. ¿Cómo tú tienes 2 hijos? Y perdón que lo revele acá, pero ¿de qué forma sientes tú que hizo ese antes y ese después gracias a la práctica? Yo entré un poco a esto en un momento post pandemia, un momento de mucha necesidad de aterrizar, de anclarse. Y ha sido tan rico, Mari, poder aprender a parar un poco, a enlentecer también los ritmos, que no necesariamente significa hacer menos cosas, sino que estar en una cosa a la vez, poner tu atención ahí. Yo valoro enormemente tú sabes, estoy enamorada de mis hijos, pero me ha ayudado mucho a poder contemplar, como poder disfrutar más a gusto los momentos, poder un poco estrujar la experiencia, porque intento estar ahí con todos los sentidos, bien presente. Por supuesto que no es siempre así, ¿no es cierto? Pero creo que me ha regalado muchos más momentos de esos. Y eso ya es para mí súper valioso. Pienso que eso se traduce en varias de las relaciones y en un modo de hacer las cosas. Por ejemplo, cosas que antes me generaban mucho estrés o tensión, proyectos, cosas que sacar, fechas, y donde me metía y un poco el resto desaparecía. He aprendido un poco a cómo tomar esos desafíos de una manera diferente, en un modo diferente, poniendo la atención cuando hay que ponerla y sabiendo también darse los espacios para compartir, conectar. Yo creo que para mí ha sido bueno para no abstraerme tanto en el quehacer, sino que poder ocuparme en ser, ¿no es cierto? Un poco que veíamos esto en el diplomado y en el magíster de esta invitación a tratar de ser. Pero qué difícil un es, poco más. ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que para mí el marco de la compasión que eso ha sido un temazo, como aprender un poco a tratarse más cariñosamente. Como la pregunta que siempre dice, ¿cómo te tratarías si fuese tu mejor amigo? Tu mejor amigo, claro, y eso ha sido súper importante en el proceso, porque por supuesto que muchas veces no me resulta, por supuesto que muchas veces... Y a mí tampoco, me así que hacemos humanidad compartida. Obvio, sí, pues, hago muchas cosas y un poco empiezo a entrar en lo que estaba acostumbrada a hacer, de ir un poco con la mente más rápido que el cuerpo, ¿no es cierto? Y un poco darme cuenta, entrenar ese músculo de darse cuenta, me ha servido para poder volver o a intentar estar presente
sin tratarme mal o sin decir, bueno, de nuevo me puse a hacer así las cosas, sino que con más aceptación, con más comprensión, con más amabilidad. Y eso yo creo que tiene un efecto que es como una ola, ¿no es cierto? Se propaga a un montón de otras cosas que uno hace. Eh, Como un efecto que es muy generativo, creo yo. ¿Tuviste algún tipo de situación con tus colegas porque te preguntaron, oye, ¿qué es eso haciendo tú un posgrado en mindfulness o en compasión? ¿Hubo algún tipo de crítica externa, juicio que te dijera incómodo? ¿Cómo entraste tú al mundo? Porque a veces la gente piensa que esto es como medio pachamánico Mm, o que es esotérico mm, y es realmente ciencia, o sea, es mm, neurociencia. mm, Bueno, hemos hecho lo posible para que sea medible, aunque la experiencia sabemos que es mucho más extensa y más mm, profunda que un número, que un resultado per se. ¿Cómo manejaste esto? Y si existió, mm. ¿no? Si existió Sí, algún tipo de... no, creo que no. Cuando lo compartí, creo que recibí puros comentarios. Hay un escenario diferente ahora. Creo que mindfulness está bastante posicionado en el mundo médico como una Ujú. intervención. Eh, Tuve como buenos comentarios, nunca una crítica. Sin embargo, por supuesto que aparece un poco este cuestionamiento de decir, bueno, pongo mi energía y me dedico a aprender un poco más de esto o a otra cosa en la especialización más biomédica. Y ese siempre es como un ejercicio de elección. Y, y no me arrepiento para nada de la decisión. Eh, Creo que el ejercicio de aprender de estos nuevos temas, de entender que son súper relevantes para las profesiones que tienen que ver con el cuidado de otros, eh, ha sido, ha sido ganancia y también un poco aceptar eh, que esto no ha sido un ejercicio fácil para mí, aceptar que uno toma sus decisiones y está bien, y si otros no están de acuerdo o un grupo, en este caso más técnico, colegas, no están de acuerdo también está bien, pero las decisiones son propias y es importante un poco esta búsqueda de sentido de las cosas que yo creo nos llevan hacia donde queremos ir. Y de sentido y de coherencia con el propio granero personal, ¿no? Mm, Que creo que ahí estamos como... ¿Cuán fiel soy a la decisión de tomar ciertos recursos o herramientas como la práctica de silencio, el mindfulness, mm, para restaurarnos mm. emocionalmente? Em, y dentro de la escuela, de tu experiencia actual, ya nos contaste que estás en lo que estás, en esta parada de autocuidado. ¿Quién cuida al cuidador? Siempre siendo tú una cuidadora de naturaleza, por naturaleza, que es la medicina, ¿no? Que está Mm. siempre al servicio de los pacientes. Ese es tu ahora. ¿Cómo lo veías tú cuando te estabas formando? En la escuela de medicina, por ejemplo. ¿Antes existía esto? ¿Era algo tuyo personal que tú decidiste explorar porque no existía? ¿O cómo ha sido el recorrido hasta ahora? No sé si entendí bien la pregunta, pero Me enredé, ¿verdad? Algunas preguntas muy no sé, me enredadas a pasaron veces. muchas ideas por la cabeza. Sí, sí, está perfecto, no Eh, pasa nada. Lo que pero salga, porque estoy sí, pensando cómo sí. funcionaba la escuela de medicina antes, que una persona como tú se pregunta ahora o ha decidido formarse en esto. ¿Qué Mm, era lo que estaba pasando sí, antes? No sí. solamente una mirada personal Mm. de tu experiencia, sino lo que tú podías observar, por ejemplo, en la escuela de medicina. Sí, yo creo que, bueno, pasamos por muchos años con el foco muy puesto en el aspecto biomédico. La medicina alopática está bastante instalada en un paradigma más bien como de tratar la enfermedad. Y yo a mí esta ruta me ha ido llevando un poco por este camino de promocionar el bienestar, de trabajar también desde aquello que sí funciona, lo que está bien, lo que podemos nutrir. Y,
no solo arreglar aquello que no funciona, que también es muy importante, ¿no es cierto? Y creo que mi inquietud pasó un poco por esta sensación de decir, bueno, sí, hacemos cosas, tratamos, hay un impacto que beneficia a los pacientes. Sin embargo, me empezó a generar esa inquietud de decir, bueno, ¿qué más? ¿Cómo podría mejorar la manera de vivir las experiencias? Porque nos vamos al médico cuando tenemos un problema, tenemos dolor, estamos enfermos, tenemos miedo. eh, y, y me interesó un poco también ver esto, cómo contribuir a cómo se vive esa experiencia. No solo cómo se resuelven cosas o aspectos puntuales, sino otros elementos que aparecen ahí en la experiencia de enfermedad o de sufrimiento. Y tú que trabajas con rehabilitación, ¿no? Claro. ¿Qué papel juega la compasión en la rehabilitación? Sí, bueno, la compasión es transversal a todo, ¿no es cierto? Tanto a cómo la tratamos de utilizar con otros y cómo también tiene este sentido hacia nosotros mismos. Eh, yo creo que la compasión en su definición, como la aprendimos, ¿no es cierto?, de este deseo genuino de aliviar el sufrimiento de otro, se traduce en acciones puntuales que tienen que ver, en el caso de la rehabilitación, muchas veces de pacientes crónicos con procesos de largo aliento, ¿no es cierto?, en fortalecer una relación de acompañamiento, una relación de sostener, ¿no es cierto?, conectando con las necesidades un poco del que sufre. Yo creo que ese es como el marco de la compasión que aplica en este escenario. Y en el cuerpo, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el juego del cuerpo en todo esto que estamos conversando hoy? Bueno, me encanta eso, porque un poco esta idea de habitarse me movió un poco a mí, ¿no es cierto? Como de estar muy presente en la experiencia corporal, como usando el cuerpo como nuestro ancla al momento, haciendo que la corporalidad se vuelva una corporalidad mucho más consciente. Es algo que a mí me puso un poco en otro lugar, ¿no es cierto? De decir, bueno, ¿cómo conectamos con esto? Y que eso se puede trabajar también, y eso ha sido bonito descubrir. Yo tenía muchas nociones de neuroplasticidad, por ejemplo, para efectos de la rehabilitación física, neurológica, pero la neuroplasticidad opera igual para el cultivo de todas estas habilidades, ¿no es cierto? Y eso también fue muy bonito. Me llamó la atención que no había tenido ese clic antes, y creo que justifica un poco que pongamos una energía en tratar de cultivar esas cosas. Para quienes no saben qué es la neuroplasticidad, ¿podríamos definir brevemente y de forma fácil el concepto? Es esta capacidad del cerebro de aprender cosas nuevas, o de remodelarse un poquito y de generar nuevas vías, de fortalecer ciertas habilidades, o ya sea físicas o mentales. Yo siempre uso de ejemplo porque dice plasticidad de la plastilina, ¿no? De la plasticina. Es moldeable, ¿no? Esa es la capacidad de moldearse, y tiene que ver con la capacidad de ser resilientes, de también un aspecto emocional que juega allí en la neuroplasticidad. Hablamos sobre la neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad de resiliencia, porque hay un mundo emocional detrás de la palabra también neuroplasticidad. ¿Cómo podríamos promover esto de quizás exponernos a practicar la neuroplasticidad? ¿Qué ejercicios podríamos hacer como para poner en práctica la neuroplasticidad?
En el caso, por ejemplo, de una persona que no tenga ninguna discapacidad, podríamos hacer 2 tips y una persona que esté, por ejemplo, rigurosamente en un tratamiento como, por ejemplo, los pacientes que tú tenías. Eh, la neuroplasticidad en el fondo se trabaja cuando hacemos algo y lo repetimos y le vamos enseñando un poco al cerebro a generar nuevas vías para hacer esa tarea, ¿no es cierto? Mental o física. Y funciona un poco como el entrenamiento de un músculo, ¿no es cierto?, en que va creciendo en la medida que hacemos, por ejemplo, pesas, gimnasio. Las vías se van fortaleciendo de esa misma manera cuando generamos esa tarea de forma repetida. Para el escenario de las personas sin un problema, una enfermedad, una discapacidad, a mí me gusta mucho, o sea, creo que es una pregunta súper abierta y a mí me gusta mucho ese texto de Thich Nhat Hanh que habla un poco de qué es lo que queremos cultivar, que finalmente un poco transmite la idea de que aquello que hacemos de manera repetida es lo que cultivamos. Por ejemplo, si de manera repetida ponemos la intención y somos más amables y menos críticos, vamos a después con mayor facilidad ser más amables y menos críticos, y al revés, si constantemente nos estamos quejando, lo que vamos cultivando es la queja y eso se va instalando en nuestra manera de ser y actuar y de hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquello que queremos cultivar, yo creo que es bueno parar un poco, darse cuenta y elegir qué queremos cultivar, ¿no es cierto? Quiero cultivar ser más amable, estar más presente, porque entonces tengo que empezar a practicar eso de manera más repetida y cada vez deberá ser un poco más fácil, ¿no es cierto? Y para las personas que tienen alguna condición y que están en rehabilitación, bueno, por supuesto que las terapias tienen este elemento de repetición y de mantención que buscan generar a través de la neuroplasticidad, fortalecer circuitos o zonas del cerebro para lograr objetivos, ¿no es cierto?, terapéuticos. Que no es de la noche a la mañana, porque lo que yo tengo la sensación es, y ojo, yo voy a hablar de mi experiencia, pero lo hemos compartido, que es un territorio que no solo se practica todos los días, sino que nos desafía todos los días. No es como que porque tengo tantas miles de millas de meditación, así como, viste, los conductores pilotos de los aviones, entonces ya está todo resuelto. No se trata de eso, no se busca tener como la máxima puntuación en la práctica, sino en darnos cuenta, como lo traías tú, y en crear ese hábito que al final lo que nos ayuda es a vivir la experiencia de forma más vivida, ¿será? No sé qué estoy diciendo, pero me parece como más vivida, más presente, más aquí, más viva. Sí, o sea, súper de acuerdo contigo. El proceso es lo más importante, ¿no es cierto? O sea, yo estoy flipando aquí porque me estoy imaginando yo cuando estaba maternando, hay espacios de mi maternidad que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo para mí, pero no quiero poner en duda que yo no estaba presente para mis hijas. Simplemente que no lo tengo como registro, probablemente porque no haya dormido bien. Pero estoy pensando, o sea, imagínate la cantidad de memorias que podemos almacenar más consciente porque estamos presentes para la experiencia. Sí, sin duda, sin duda. Y efectivamente tener como súper en cuenta que no es un interruptor. No es, bueno, tuve una clase de esto, o leí un libro, o escuché esto, o fui a un taller y esto se produjo y ahora soy una persona mucho más elevada, consciente, actúo en un modo más mindful. Efectivamente es como este ejercicio un poco de vida, creo yo, o un modo de tratar de hacer las cosas, y que es un ejercicio permanente, ¿no es cierto? Y que genera cambios, sin duda, pero a lo largo del tiempo. Y si empezamos a cultivar otra cosa o dejamos de cultivar lo que queremos, bueno, se va perdiendo esa habilidad, y si en algún momento queremos retomar, va creciendo nuevamente si la alimentamos. Entonces yo creo que ese punto que tocas, ese ejercicio que es un recorrido, ¿no es cierto?,
es súper importante. O sea, no estar solo enfocado en que queremos un resultado, sino que cómo hacemos ese recorrido. Para que sea un proceso como la vida misma, ¿no? En gerundio, ¿no? En el viviendo. Exacto. En el... Y que tiene que ver también con acompañar acompañar a los pacientes. ¿Cómo acompañamos ese recorrido? ¿Cómo me acompaño a mí mismo en mi recorrido personal? ¿Cómo acompaño a mis estudiantes en su recorrido? Aplica, siento, en todas las dimensiones. Para ir cerrando, Connie, ¿cuál sería el sueño pendiente? Ahora que hacemos prácticas de conciencia, de estar presentes y de darnos cuenta. Qué difícil pregunta, porque he tratado muy conscientemente de no irme mucho al futuro, sino que hacer el ejercicio como de estar, pero pienso que un sueño es poder, por ejemplo, lo que yo hago ahora, compartir lo que ha sido significativo, es lo que creo que ayuda. Compartir esto desde el contenido, como desde lo psicoeducativo y desde la práctica, desde el ejercicio para, yo creo, suena como poético, pero poder contribuir a una medicina más consciente, a una relación entre las personas en el ámbito de salud o fuera de él, más conectada, con más presencia, con más cuidado. Creo que siento que a mí me hace sentido trabajar en este momento en esa contribución, como para tratar de ir a una cultura de mayor bienestar, un bienestar con sentido, ¿no es cierto? Con profundidad. Con propósito. Con propósito. Qué bello, qué bello. Gracias. Gracias por esta rica conversación, gracias por venir, gracias por ser tan buena compañera en todo el recorrido que hicimos en el Magíster. Seguimos aquí, seguimos con la misma intención. Comparto contigo las ganas de seguir contribuyendo a través de este espacio donde compartimos experiencias que son para nosotras, pero que también queremos que sean para otros. Muchísimas gracias, por estar en Compasivamente. Y a ustedes que nos estuvieron acompañando, quiero darles las gracias por llegar hasta acá. Por favor, dejen en los comentarios qué les ha parecido de esto, de incorporar en la medicina tradicional prácticas como el mindfulness y la compasión. Pueden comentarlo allí, pueden dejar un emoticón si quieren de una persona meditando para que nos digan que sí escucharon este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, mi amor.